Así es, estamos en la cava y hoy tenemos invitado a un profe, de esos profes que uno quiere y se siente orgulloso cuando lo ha tenido en las aulas, cuando presenta un trabajo con impacto. Y más vamos a hablar, un profe que es el director, para mí será el rector, cambios que hacen en el ministerio, yo no sé qué más hacen en esas cosas, y que está al frente de una institución gigante, que para mí es la base de una política, como se llama la ESAP, de una política que sale desde el hogar, que sale de la familia y que después se reproduce en todo el país y en todo el mundo, porque la política es buena, la que no funciona es la politiquería y todas esas ramas que le han sacado hacia un lado. El maestro Jorge Iván Bula Escobar, bienvenido a la cava, maestro. Muchas gracias, Fernando, muy amable por la invitación y un saludo a los oyentes. Brindemos, es que aquí por estamos, favor. Aquí no está viendo esta... Salud para todos. Salud, y es tomando de verdad. ¿Y ese primer trago a qué le sabe, maestro? No, pues además de ser un excelente vino, una oportunidad para realmente hablar de nuestra escuela, que es, como tú lo decías, una institución muy importante para el país y sobre todo para la transformación del Estado del país. ¿Cómo vamos con ese SAP? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo vamos ahorita? Porque pues cada quien tiene un trabajo. Yo digo que ayer desarrolla algo importante más en la parte académica y que está relacionada a la parte ejecutiva, en la parte política y tiene que ver toda esta parte administrativa en todo lo que es las regiones del país y formar estos ejecutivos políticos. Sí, de hecho es una institución que tiene, además de la sede central en Bogotá, 16 territoriales a lo largo del país. ¿A qué nos hemos dedicado en estos 2 años y medio largos que he estado al frente de la escuela, pues nombrado por el señor presidente, a restablecer el estatus académico de la escuela? O sea, que la escuela sea reconocida por lo que es, como una institución de educación superior orientada a la formación de servidores y servidoras del Estado. Y lo hemos traducido en lo que hemos llamado transformar vidas. En el plan estratégico institucional, que además lo hicimos con amplia participación de la comunidad universitaria, más de 16.000 personas nos contribuyeron con sus ideas sobre qué deberíamos hacer de la escuela. El primer propósito que nos hicimos fue: hay que transformar vidas, y por eso tenemos que trabajarle a la excelencia académica, que es finalmente la garantía por la sociedad colombiana de saber que los funcionarios y funcionarias del Estado van a ser personas idóneas, transparentes y éticas en la forma como ellos trabajen para la sociedad en su conjunto. También nos propusimos hacer parte del conocimiento global. Somos una escuela, pues como su nombre lo indica, con un nicho muy particular, que es la administración pública, pero aún así, a diferencia de otras instituciones que son multidisciplinarias, nos dimos, perdón la expresión, a la pela de hacernos, digamos, partícipes de esas redes del conocimiento en el área de la administración pública y poder establecer entonces una interacción mucho más activa con pares académicos, tanto del orden nacional, regional, como ya de otras latitudes del planeta. El tercer elemento que también a lo cual le hemos venido apostando es hacer un aliado estratégico del Estado. Toda vez que somos una escuela de administración pública, pues obviamente acompañar tanto a las administraciones locales, regionales y el nivel nacional en rediseños institucionales, en asistencias técnicas, en capacitación de funcionarios y funcionarias de las distintas entidades. Es algo que hemos venido haciendo y que hoy creo que hemos recuperado como espacio, porque cada vez nos invitan y nos buscan más para ese tipo de proyectos o de tareas. Y finalmente, pues la escuela tenía que pensarse a sí misma. Yo les decía a mis colegas, recibimos una entidad en el tercer decenio del siglo XXI con sistemas de información de mediados del siglo XX. Pero nos propusimos a transformar tecnológicamente la escuela y también, obviamente, no solamente la parte tecnológica, sino a establecer, además porque la escuela había tenido recientemente una reestructuración, hacer esa reestructuración que realmente fuese una modernización de la institución, y a eso también nos hemos dedicado en estos 2 años y medio largos. Harto trabajo, ¿no? Bastante. Y más trabajo mental para todos los que lo rodeaban, porque llegar a 2 puntos no es fácil. De Sahagún. ¿Cómo es que de Sahagún? Bueno, habla más rolo que cualquier otro, porque tiene a los 4 años, pero sale de Sahagún. ¿Hasta cuántos años estuvo allá? No, a los 2 años. ¿A los 2 años? Bueno, mi papá es de Sahagún también, o era de Sahagún, que en paz descanse. Mi mamá es antioqueña, ellos se conocieron en Andes, Antioquia. Después él, por razones de su actividad profesional, política en particular, se desplaza a la capital, y yo tenía 2 años de edad.
Entonces toda mi formación fue, pues obviamente el colegio, la universidad Sí. fue en Bogotá, pero como yo le decía a un amigo, en mi casa los domingos se comía o bien frijoles antioqueños, o mote de queso costeño o ajiaco santafereño. Oh, no, pero tenían unos platos gourmet, todos los dos, se daban ese lujo, que además hecho en casa. ¿Dónde hizo la primaria? En el colegio Calasanz, ¿Así? Ay, qué bien, bueno. primaria y bachillerato. Pero mire que el Calasanz viene con una parte académica, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre Sí, ha estado así. De hecho, por eso se llama la comunidad Escolapio. Claro. Porque la comunidad de los Escolapios, pues digamos, su misión, ellos la definieron en torno a la educación. En la educación. Sí, sí. ¿Todo hizo la primaria y la secundaria ahí? Sí, desde tercero de primaria hasta ya el Hasta último, terminar hasta el último. terminar Era sexto de bachillerato. Sexto de bachillerato en Ahora la- 11, ahora les toca estudiar más a ellos, ¿no? Nosotros valíamos en sexto. Venga, por aquí cogemos el micrófono, por acá, no hay problema, Gracias. profesor. Y pasa al externado. Paso al externado, allí pues estudió economía ¿Sí? y allí, bueno, termino la carrera de economía y me vinculo ya al sector público. Entonces, digamos que mi carrera ha sido en el sector público. Mi primer empleo fue el extinto Ministerio de Desarrollo Económico, Ah, sí. hoy transformado en Ministerio de Vivienda, Ministerio de Comercio y el Ministerio de... me falta un tercero. Bueno, ahora se me escapa, pero Ay, sacaron 3 de ahí. sí, salieron tres de ahí. Oye, bueno, un combo, bien. Entonces Hicieron un yo combo. estuve allí pues, casi 2 años o casi 3 años largos. Oye, yo hasta no me acuerdo, la Facultad de Economía era muy exigente en el externado en esa época, porque estaba en la Javeriana, tenía Sí. economía. La Nacional, lógicamente, donde usted es hijo de la Nacional también, También, en sí. su formación, pero el externado era fuerte. De hecho, digamos que yo tuve la oportunidad de tener muchos docentes que eran de la Nacional y Sí. que a su vez enseñaban en economía en el externado. Entonces, buena parte de los docentes eran de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, y llega al sector público, pues también con la influencia del papá y los contactos, me imagino. Sí, eso ayuda a veces. Eso ayuda. Pero también viene la formación. Sí, claro. Entonces, digamos, de ahí salgo a hacer un posgrado en Europa. Sí. Digamos, hago una maestría en sociología y un doctorado en sociología en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Y en paralelo hago una maestría en desarrollo económico en la Universidad de Manchester en Inglaterra. No, usted me vuelve loco. ¿Cómo así que un economista, sociología, cómo cruza eso ahí? Eso fue matar porque en realidad originalmente yo quería estudiar sociología. ¿Ah, sí? Entonces yo me presenté a la Universidad Nacional y pasé, pero en ese momento la Universidad Nacional estuvo cerrada casi 2 años y ya había entrado al externado en economía. Cuando reabrieron, pues ya estaba como en tercer semestre. Aunque van relacionadas, si uno los mira, ¿cierto que sí? Sí. Sí, la economía política, sobre todo, que era el enfoque que nosotros teníamos, tenía mucho de sociología. Sí, Así sí. es, Tiene mucho eso. sí. Sí. Entonces regreso de allá y ya me vinculo, bueno, a la docencia y en particular a la Universidad Nacional de Colombia meses después. Llega directico a la Nacional. No, llego primero al externado, ¿Al externado? a mi casa materna, a mi alma mater, y después gano el concurso docente para entrar a la Universidad Nacional. Cuéntenos a todos de esa maestría, cómo la desarrolla, la especialización y la maestría en el exterior. A ver, digamos que hay pues, 2 elementos importantes. Yo siempre, desde incluso cuando estaba haciendo la carrera de economía, siempre había estado orientado por los problemas del desarrollo, porque además del Calasanz recibí una formación muy humanista. Sí. Entonces todos los problemas del desarrollo socioeconómico, en particular el problema de la pobreza, etcétera, de la equidad, eran temas para mí, o son para mí fundamentales. Entonces, la opción de estudiar sociología era también mirar esos problemas, ya no solamente desde la economía, sino desde el punto de vista sociológico. Y la maestría la hago en Lovaina, con aquí una influencia. Mi director, tanto en maestría como en el doctorado, era el padre François Outard, que fue el confesor de Camilo Torres Restrepo, ¿Sí? que también estuvo en Lovaina. Sí, sí, sí. Entonces, él fue, digamos, mi mentor en Bélgica. Y digamos, el proyecto de maestría en sociología, lo que justamente miré fue, digamos, los problemas del desarrollo urbano, ligados también a los problemas culturales de la religiosidad popular, que era un tema en este momento pues, muy candente en América Latina.
Y ya después el doctorado lo hice en un estudio comparativo sobre los problemas de la violencia y la democracia en el tercer mundo, comparando Colombia con otros dos países, Sri Lanka y el actual Congo. ¿Sí ven? Bueno, tenemos el profe, el superdirector en la SAP, formado y también con trabajo en territorio. Vamos a una pausa, profe. Bueno, nos tomamos este vino y ya regresamos con todos ustedes aquí en la cava. Continuamos en la cava y hoy con un invitado muy especial, además que ese vino le está gustando y eso me agrada, como también los cocineros cuando le agrada la comida. Muchas gracias. El maestro, el profesor Jorge Iván Bula Escobar, quien es el director, y vuelvo y digo, para mí es el rector de la SAP, esa persona que tiene toda esa academia y ahora con la parte administrativa y política para formar estos grandes personajes en la política, porque tienen que salir de una institución grande. Si no, no vamos a tener un país grande. ¿Me equivoco? Totalmente de acuerdo. Salud, profesor, porque aquí seguimos después de esa pausa. Vino que suene el bacarat, decía. Bueno, ya hablamos de toda formación, que va muy bien para una persona que esté al frente de una entidad que tiene muchos desafíos a nivel administrativo y, como yo le decía, a nivel logísticos. ¿Cómo puede programar esos puntos que nos digo al inicio del programa, esos tres, para mí un solo espíritu, pero con 3 líneas para desarrollar en la SAP a nivel nacional, viendo que somos de culturas tan distintas? Yo creo que esa es la dificultad por la riqueza que tiene la escuela. Digamos, no somos la única institución que tiene pues, varios campus, pero somos a nivel de la institución de educación superior pública la que más presencia tiene a nivel territorial. Y creo que precisamente trabajar con los territorios, digamos, hoy estuvimos visitando la ciudad de Ibagué con los docentes de la territorial del Tolima, ayer con los de la territorial del Valle en Cali, y la riqueza que uno encuentra tanto en los docentes como en el personal administrativo, que además entienden muy bien, digamos, cuáles son los problemas de su territorio, valga la redundancia, y obviamente los estudiantes con las aspiraciones que tienen de poder progresar, pero además con una cosa que yo siempre les he dicho a nuestros graduandos, y lo decía también con el grupo de docentes de la territorial Tolima, hay una particularidad quizás del estudiante que entra a la escuela y es, obviamente siempre hay un propósito personal legítimo de ser formado en una profesión, de crecer como profesional, pero crecer además para el servicio público, para el bien común, que es una combinación compleja, ¿no? Saber que yo necesito obviamente pues crecer como persona, pero crezco de la mano de ir construyendo nación, ir construyendo convivencia, ir construyendo, ojalá pues transitar hacia la paz. Entonces digamos que cuando uno mira los territorios, esa complejidad pues obviamente es mayor, porque como tú lo dices, cada realidad es distinta, las tradiciones son distintas, la idiosincrasia misma es distinta. Pero creo que eso también retroalimenta de manera significativa el proceso de toma de decisiones. Entonces nos toca sopesar, en el buen sentido de la palabra, digamos, esas especificidades con el propósito, digamos, general de la institución. Y creo que ahí el balance complejo ha sido bastante satisfactorio, porque además hemos contado con la fortuna de tener directores territoriales muy comprometidos con la entidad, de tener un cuerpo docente también muy comprometido con la escuela, y eso nos permite entonces saber que ese propósito de transformar vidas pues lo podemos lograr gracias a ese talento humano con el cual contamos. Y creo que hemos hecho cosas importantes. Voy a poner un ejemplo que creo que para mí es de los, bueno, hay varios, pero este me gusta mucho. Hemos hecho un esfuerzo importante por internacionalizarnos también. Exacto. Y en ese orden de ideas, pues la segunda lengua sabemos hoy que es casi un requisito indispensable para cualquier profesional. Y con alianzas que hemos hecho, hemos enviado dos grupos de estudiantes a una inmersión en el francés a Francia, a la ciudad de Niza. ¡Ah, qué bueno! Y la mayoría de los estudiantes son de territorio. Hay obviamente que hay estudiantes de Bogotá, pero como somos 17 territoriales, pues obviamente el grupo que enviamos tiene un gran alto componente de personas que ni siquiera han tomado un avión y que por primera vez salen cogiendo el avión para ir a un país extranjero. Y así enviamos también un grupo a China el año pasado para inmersión en el mandarín. Y creo que ese solo contacto con otras culturas abre obviamente dimensiones insospechadas para lo que es una persona conocer
digamos, otro mundo distinto al que ven en el día a día. Entonces creo que ese propósito, y de nuevo, son personas que vienen de distintas regiones, con experiencias distintas de cómo relacionarse, pero se encuentran todos unidos en un mundo que es ajeno para todos y que obviamente les permite también compartir entre ellos y compartir con terceros que además digamos, los acogen con afecto. Entonces creo que en eso, por ejemplo, vamos cambiando vidas, en el sentido de que saber que el mundo existe, si me permiten la expresión, Sí, sí. Es un activo muy importante. Y es algo muy importante además, porque ya somos, para mí eso ya es una frase de cajones, ya somos globalizados. O sea, ya decir, como el que digas que me vieron en el Facebook de alguien me vio en China. O sea, preocúpese si no lo vio nadie. Sí, Sí, ya hoy en día preocúpese de eso. Antes nosotros nos jactábamos de que fuimos a otro lado. Sí. Entonces ya, de que se forme y se le da la oportunidad a estos gestores políticos de que vayan por el mundo, es para beneficiar sus propias comunidades. Correcto. Es un pensamiento y una proyección muy importante, profesor. Sí. Y hay otros ejemplos que ya no tienen que ver solamente con la experiencia exterior, digamos, como hacemos ese acompañamiento no solamente de entidades del Estado, sino de comunidades. Tuve una experiencia muy bonita el año pasado en Leticia, Sí. donde inauguramos una escuela de mujeres para las mujeres de los resguardos indígenas. Ah, qué bueno eso. Y era espectacular ver a las mujeres indígenas apropiarse del propio destino de sus comunidades, obviamente de la mano con sus mamos y todas las autoridades de los resguardos, pero era ver cómo estas mujeres también entendían el papel que podían jugar en sus propias comunidades e inauguramos allí una escuela de mujeres que ha sido un éxito para nosotros. Además es un avance, porque estamos evolucionando. Yo creo que no solo en las comunidades indígenas, sino también, bueno, es un trabajo que tiene usted, un desafío, las comunidades afro. En todas estas comunidades que son grandes, porque no los podemos descuidar, porque necesita también formarse para ellos. Claro. Porque siempre hay 2 o 3 líderes con el respeto que de pronto nos pueden estar viendo en la cámara alta y baja, pero es que tenemos gente que viene trabajando desde la base, con ellos, creciendo y formándose. Claro. Y yo creo que el problema de la mujer no solamente, o sea, el problema de la mujer es un problema central en todas nuestras sociedades hoy por hoy. O sea, el problema del patriarcalismo es un problema heredado de centenios. Y por eso nos hemos dado la tarea también, no solamente de tener escuelas de mujeres en comunidades étnicas, sino en general, para fortalecer, por ejemplo, lideresas que tienen aspiraciones políticas y que sepan qué es el Estado, cómo se maneja el Estado, y que cuando se presenten a una cargo de elección popular, pues tengan todas las herramientas y la capacidad de poder, primero, ofrecer lo que creen ellas que es necesario para su elección, y si salen gananciosas, también sepan cómo llevar las riendas del Estado. Y no solo, yo digo, bueno, esa parte de la mujer está bien, pero es crear una conciencia, profesor. Cuando uno estudia gestión pública, uno arranca desde como una empresa, desde una idea, una gestión de proyectos, porque muchos llegan a la entrevista cuando uno lo hace, cuando están candidatos, ¿usted sabe qué se va a hacer? Sí, es que nosotros, le voy a poner el tema de Ibagué, es que en Ibagué no hay empleo, y le saco yo el listado del SENA que me llega esta semana en Ibagué hay casi 1000 oportunidades de empleo, en una ciudad donde dicen que no hay empleo. Entonces, yo hablaba con los coordinadores de empleo de la parte privada y oficial, les decía, ¿cómo así? O sea, si tenemos más de 1000 oportunidades de empleo y hoy dicen que no hay empleo, entonces uno le pregunta al político que está en campaña, le muestra uno ese, yo le cuento una cosa, tengo como 5 que fueron aspirantes al consejo y ahora cada semana me escriben, envíame el listado de empleos, porque ellos llegaron a dar ese discurso. Claro. Y también vuelvo al tema de la gestión de proyectos, ¿sí? No sacan números, no sacan indicadores para poder ir de verdad cumplir con una función, y eso es lo que hacen ustedes en la formación en la SAP. Correcto, y yo creo que el acompañamiento que damos, digamos, a las entidades del Estado, tanto a nivel municipal, departamental como nacional, tiene que ver con esas herramientas. Digamos, hoy por hoy las cifras son muy importantes, y más aún cuando manejamos las grandes bases de datos. Sí, los Big Data, como le Los llaman. Big Data, ¿no? Donde yo puedo consignar muchísima información, procesarla muy rápidamente y saber que si yo quiero hacer el diagnóstico de una comunidad
en mi municipio o un municipio en mi departamento, puedo tener ahí toda la información y procesarla y tomar decisiones más informadas. Obviamente siempre está la intuición, siempre está digamos, el soñar con los deseos, como se dice, pero soñar con los deseos requiere también una base, digamos... son bases reales, son bases de estudio, exacto, bases con estudio. Nos permite, entonces, en eso también brindamos cómo formular proyectos, cómo mirar las finanzas públicas, cómo mirar también la participación ciudadana, ¿no?, en los procesos de toma de decisiones, y creo que eso ayuda mucho a la gestión pública, y lo hacemos además, y eso creo que ha sido también una ganancia muy importante. Digamos, en el pasado quizás se contrataban personas de muchas instituciones, y lo que hemos hecho es priorizar justamente a nuestros egresados, qué que bueno. son los que están formados en el tema, para que nos acompañen en brindar esas capacitaciones o esas asistencias técnicas. Hoy contamos casi con un 70% en el personal que llamamos producción institucional, que son esapistas, ya sea de posgrado o de pregrado, y que vinculamos para adelantar estos procesos. Qué bueno, es importante porque hay personas ya formadas en esto. Correcto. Y además lo importante de las SAP es que son personas que han pasado ya por el sector público, Además, la gran mayoría, y vienen de conocer cómo se mueve esto. Sí, incluso lo mencionaba también en Ibagué con los colegas allá, bueno, un diálogo que tuvimos ahí con la comunidad. Lo que es para uno quizás muy satisfactorio, porque lo he visto recientemente en las visitas, es que en las alcaldías, incluso hay alcaldes y alcaldesas que son esapistas, pero en el funcionariado de las administraciones locales hay muchos esapistas. Y eso para mí es muy satisfactorio, obviamente, para la institución, porque es saber que estamos entregando a la sociedad colombiana a personas que están formadas para eso, que tienen la idoneidad para asumir un cargo público y que tienen el conocimiento justamente de los elementos de juicio para tomar decisiones con una forma mucho más técnica, si se quiere llamarlo así. Es que todo termina dependiendo del oficial, de los recursos oficiales. O sea, si sea el superingeniero, ¿qué tiene que terminar construyendo? ¿Dónde termina construyendo las superobras? Con el sector oficial. De acuerdo. Igual en el deporte, en la parte administrativa. Entonces debemos pasar los que tenemos interés en lo social y en la comunidad por la SAP. Como tienen ustedes también esa formación en líderes, así sea por horas, los de la Junta de Acción Comunal, que llegan donde ustedes y llegaban allá y bueno, ¿y ahora qué hago? Vaya a la SAP. Sí, sí. Con formaciones gratuitas además, ¿no? Sí, siempre las formaciones son por lo general gratuitas, a menos que haya una solicitud muy especial, pero los diplomados y las capacitaciones las hacemos de manera gratuita. Y tenemos, como usted dice, digamos, capacitamos juntas de acción comunal, capacitamos jóvenes, líderes sociales, capacitamos lideresas en territorio, y todo pensando en que efectivamente la inclusión social pasa por esos procesos de formación y pasa por abrir oportunidades para que las personas puedan manifestarse y obviamente proponer soluciones alternativas a los desafíos que las comunidades y los territorios tienen en particular. Así es. Y el desafío suyo, además con un grupo de trabajadores muy profesionales, dedicados y con amor a lo público, ¿no? Que es lo importante. Así es, tal cual. Tener el amor. Sí, y yo creo que pues, estamos muy felices por un lado y muy confiados también en que, digamos, lo que vemos de personas de graduándose de la escuela, de personas que han sido formadas por la escuela, pues han generado, como lo llamamos ahora, valor público en los procesos locales en particular, pero incluso también en el ámbito nacional. Digamos, sabemos que tenemos en el Congreso de la República personas que han pasado por la escuela y que han jugado un papel muy importante en el legislativo. En el ejecutivo también tenemos obviamente personas que han sido egresadas de la escuela. Entonces digamos que incluso en el magisterio, en la rama judicial también. Sí. Entonces creo que eso nos permite, digamos, saber que mal que bien, con todo y que podríamos o esperaríamos poder tener más incidencia en que los funcionarios del Estado tengan, digamos, ese tránsito por las herramientas que brinda la escuela, pues fuese mayor. No somos, digamos, lejos de equiparar lo que pasa, por ejemplo, en España o en Francia, donde casi que para ser funcionario hay que tener una formación. Con la nuestra lo logramos en el caso con una inducción todavía muy tímida en alcaldesas, alcaldes, gobernadores y gobernadoras, con la inducción que por ley tenemos que hacer.
y que creo que es un espacio que además lo buscamos en esa oportunidad ser mucho más descentralizado, porque siempre se hacía en Bogotá, para convocar alcaldes de quinta y sexta categoría, de municipios de quinta y sexta categoría, o de municipios medios o de capitales, en diferentes grupos para que fuese mucho más intensa la inducción. Y en ese sentido, pues buscar que eso que es un requisito hoy para gobernadores, alcaldes y para incluso diputados de asambleas, ojalá fuese incluso para otros cargos de responsabilidad en el Estado. Muy bien. Profesor, muchas gracias y de verdad que me da mucha alegría tenerlo aquí en la cava. No, Fernando, muchas gracias por la invitación y gracias por este rato y sobre todo por este vino. No, sí. Salud. Bueno, a todos ustedes, Gracias. muchas gracias por habernos acompañado aquí en la cava. La ESAP está abierta para todo el mundo, ¿sí? No es solo para el que quiera ser político, sino para el que se forme. Desde los muchachos, bachilleres pueden llegar a la ESAP sin ningún problema. Y tenemos gratuidad e inscripción gratuita que en estos momentos estamos, bueno, ya cerramos, ¿no? Pero para el próximo están más invitados. Ahí está, gratuidad también. Bueno, nos veremos en nuestra próxima cava con invitados así, bien especiales, además que le gustó el vino, que esto es muy chévere. Chao. Muchas gracias.